Relatos del lado oscuro. Clips. Para cuando tienes el tiempo contado. Y ahora déjeme que lo lleve al norte de México, Durango. En la capital de Durango, que se llama Victoria de Durango, cerca del centro hay un museo muy bonito. Es un sitio que tiene una colección de arte muy interesante, que tiene algunos espacios en los que se pueden hacer reuniones, se pueden incluso hacer fiestas. Está en medio de la ciudad, vaya. No se imagine usted que está por allá perdido. Este sitio se conoce como la ex hacienda La Ferrería. Y es básicamente una construcción que en su época de esplendor fue una fundidora. Se le conoce como ex hacienda, pero en realidad era una fundición. Fue estrenado aquello por unos empresarios ingleses en 1815. Y fue creciendo, se volvió una empresa importante. Está cerca de un río que transcurre por ahí a un lado, el río Tunal, lo que ayudó a que sirviera esto. Más o menos en 1840 y tantos, este lugar fue comprado por un empresario, Juan Nepomuceno Flores, quien lograría hacer que fuera muy exitosa la empresa. Y la empresa siguió adelante hasta que Juan Nepomuceno muere. Después de la muerte de Nepomuceno, la empresa no duraría mucho tiempo porque en los años 90 del siglo XIX, otras fundidoras se establecieron en la región más cerca del ferrocarril y esto terminó por echar a pique aquella construcción que quedó abandonada, y abandonada permaneció durante mucho tiempo hasta que fue pasando de mano en mano, y finalmente el gobierno de Durango, el Estado mexicano de Durango, la expropia y se crea este centro o parque, conocido también como Parque Fundidora de Durango. Hay varios detalles interesantes aquí. El primero de ellos es que en este lugar, cuando llegó este hombre, Juan Nepomuceno, llegó con su familia. Y dentro de esa familia se encontraba Fernandina, la más pequeña de las hijas. Si usted ha visto por ahí una fotografía familiar, deberá de estar del lado izquierdo, la más pequeña. Fernandina era el caramelito de la familia, la criatura más querida. Era encantadora, educada, refinada y sumamente juguetona. En 1870 tenía unos 10 años. Y era la chiquilla juguetona que le encantaba ir a los jardines, correr para acá y para allá. El problema es que sigue ahí. ¿Sí? Fernandina sigue ahí. Murió en 1870, cuando accidentalmente cayó en un pozo. Una cosa terrible. La niña cayó y nadie encontró el cuerpo hasta mucho tiempo después. Pero se quedó. Hasta el día de hoy, hay quienes aseguran ver a Fernandina. Y es que este lugar, al igual que muchos otros sitios parecidos, tienen una especie de atracción para que las personas que han fallecido no puedan migrar. Y le explico un poco. La fundidora era un lugar muy peligroso. Se sabe que en aquellos años, en el siglo XIX, mediados y finales, no había realmente muchas medidas de seguridad, así es que no era raro que hubiera accidentes, y los accidentes resultaban fatales. Dentro de estos fatales accidentes, algunos de ellos ni siquiera eran hechos público, porque no se necesitaba, porque el dueño era importante y era la persona que mandaba. Así es que se fue generando esta situación terrible ahí dentro. Hay quienes cuentan que el lugar fue maldecido por tanto muerto que hubo. Es difícil saberlo. Pero el castigo fue que Fernandina muriera y nunca se fuera de ahí. Y a partir de que la fundidora cierra en 1893, comienza a crecer la leyenda. Pero no solamente la leyenda de Fernandina. En este sitio se han visto muchas cosas. A principios del siglo XX nadie quería entrar. Después de la Revolución, este lugar también fue objeto de ataques, fue cuartel, fue bombardeado, y quienes se quedaban ahí contaban cosas muy raras. Por ejemplo, escuchar mujeres hablar. A cierta hora de la tarde-noche, cuando ya todo estaba en silencio, se empezaba a escuchar a cierta
hora, mujeres que hablaban. Comadres, comadreando, como si fueran varias empleadas. Se escuchaban sus voces tipludas hablando entre ellas. Muchos las llegaron a ver, mujeres de vestidos largos, en alguna parte que de pronto ¡pum! Desaparecían como si nada. El fenómeno siguió. Déjeme decirle que durante las remodelaciones en los años 60 era frecuente que los trabajadores salieran corriendo, porque una de dos, o se encontraban de pronto con la niña, con Fernandina, jugando por ahí y haciendo alguna maldad, o en los campos, en la zona de jardines, donde están los paredones y donde están las bancas, ahí se le llega a ver, era su zona favorita, y en ese lugar se le llega a ver. También, por supuesto, muchos de aquellos trabajadores escucharon mientras pintaban y arreglaban a las mujeres que hablaban, o también al enorme perro negro. Una señal inequívoca de que en este lugar hubo algo más. Normalmente la presencia de un perro negro se asocia a la otra presencia, la del caballero negro, quien también, por cierto, es visto en este lugar. Exquintla, al igual que la ferrería, tenían esta característica. En ambos lugares se ha reportado la presencia de esta figura oscura, de gran talla. Pero en el caso particular de ferrería, la ferrería, esta situación se fue sumando porque además del perro negro aquel que se aparece de pronto, y tal como aparece desaparece, se le ha visto junto al hombre aquel del sombrero, un caballero que solamente se ve como una figura de humo. Así es que pareciera que todos estos fueron muriendo y se fueron quedando allí. Es extraño. En este sitio, ¿por qué no se han ido? Y lo más terrible es que en ocasiones han fotografiado a la niña. Fernandina sí ha aparecido en alguna fotografía sentada por ahí. El museo conserva algunos muebles originales. La gran mayoría fueron llevados a la casa de gobierno. Fueron expropiados, se los robaron, pues. Y los pocos que quedan, en más de una ocasión, ha habido quienes aseguran ver a la niña sentándose por ahí brincoteando. Es un sitio que está muy cargado. Al caer la noche hay personas que prefieren no estar. Y eso que este sitio en particular no fue destruido y ni siquiera era como tal una hacienda agrícola, sino más bien una fábrica, una industria. Pero tiene mucha historia. ¿Usted qué pensaría de estos lugares?